El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Con estas palabras comenzó hace casi 44 años uno de los programas más emblemáticos de divulgación científica de nuestra época. Obviamente presentado por el inolvidable Carl Sagan, alguien que nos inspiró a muchos a acercarnos al mundo de la ciencia. Y hoy, 44 años después, nos encontramos en un momento clave en el que la ciencia está desafiada a mantenerse firme en la búsqueda de la verdad y la objetividad en este mundo actualmente bombardeado por muchas noticias falsas, encabezados sensacionalistas y, claro que sí, las pseudociencias. Con nuestro podcast queremos sumarnos a esta noble tarea sin ser pretenciosos y fomentar el conocimiento científico, por supuesto a nuestra manera y adaptándolo a los tiempos actuales a través del podcast. Cienciacionalistas nace de la amistad y la pasión compartida por la ciencia. El objetivo es simple: transmitirte nuestro amor por la ciencia y, si es posible, inspirarte a incorporar el método científico en todos los aspectos de tu vida. Para nosotros, la ciencia es algo más que un cuerpo de conocimientos. Es una forma en la que entendemos el mundo, y a través de este podcast nos enfocaremos en desmitificar, desentrañar las pseudociencias y desenmascarar las patrañas que muchas veces nos quieren vender como verdades, a través de un análisis detallado y, por supuesto, presentándote argumentos. Mi nombre es Daryl y me acompaña mi amigo, compañero y colega Charlie. Vamos a ser tus anfitriones en este viaje. Yo soy un libre pensador, soy químico de profesión, sublime caballero elegido, maestro Pokémon y un soñador empedernido. Yo soy Charlie, soy un biotecnólogo, tengo una maestría en comunicación, soy un entusiasta y amante de los videojuegos, pero también tengo una gran pasión por la ciencia y su divulgación. Si hay algo que nos identifica como profesionales en temas de la salud y en la comunicación o la divulgación de la ciencia, es la curiosidad por el mundo que nos rodea. Creo que nosotros podemos acercarte a una manera diferente de pensar, una manera diferente a lo que tal vez estás acostumbrado, una manera más crítica y objetiva. Queremos dejar claro que no pretendemos canonizar las ideas que se van a exponer aquí, sino, como ya se dijo, invitarlos a pensar y a discernir. O como tú dirías de otra manera, mi estimado Daryl. Claro que sí, la opinión de un científico no es ciencia. Muy bien. Pues a través de este podcast vamos a explorar diversos temas, desde la energía nuclear, los mitos, obviamente, que existen alrededor de la energía nuclear, hasta las teorías muy rebuscadas como la Tierra plana, pasando por otros temas como como alimentación, entre otros, y abordaremos los mitos y las creencias populares, desafiando la idea de que aunque una mentira sea ampliamente aceptada, no la convierte en verdadera. Este es nuestro proyecto. En cada episodio abordaremos un tema analizándolo exhaustivamente para determinar lo que lo hace pseudocientífico, o simplemente dónde termina la ciencia y comienza la especulación. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que junto con ustedes hagamos crecer este canal, con sus comentarios y dudas que les aseguro van a ser muchas y se irán acumulando. Porque la verdad sea dicha, la finalidad de la ciencia no es encontrar respuestas absolutas, sino por el contrario, generar preguntas todavía más complejas e interesantes. Te invitamos a que comentes en la caja de comentarios, a que te suscribas en nuestras redes sociales y a que nos sigas a través de nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Comparte, comenta para ayudarnos a crecer nuestra comunidad, eso nos va a ayudar bastante, y con tu apoyo pues esperamos expandir esta pequeña comunidad de conocimiento. Creo que hay que mencionar, Charlie, que no estamos habituados a esta manera o estas formas de comunicar la ciencia, por lo que pues te vamos a pedir nos tengas un poco de paciencia, pues el formato, la dirección y la producción de todo esto que ven ustedes lo hacemos nosotros mismos. Tal vez notarás al principio ciertas variaciones en cuanto a la producción y el contenido de los primeros episodios, pero todo en pos de brindarte cada vez un contenido de mejor y mayor calidad. Y así, mi estimado Daryl, pues iniciamos. Al igual que Carl Sagan lo hizo hace 44 años, hoy nosotros nos embarcamos en este viaje hacia la verdad. Te invitamos a quedarte
y ser parte de esta aventura. Y es así como iniciamos aquí con el primer tema, que será así, digámoslo, pues el parteaguas, ¿no? Y la introducción de todo lo que veremos en los siguientes episodios. Pues vamos a hacer y hablar de lo que por lógica deberíamos de definir y limitar primero como nuestro objeto de estudio, ¿no? Que ¿qué es? Pues que es la ciencia y que es una pseudociencia. Para llevarlos de la mano en este análisis que vamos a hacer para entender y definir conceptos, pues creímos que la mejor forma era a lo mejor brindando en un inicio unos antecedentes históricos sobre lo que es la ciencia, o bueno, cómo inició la ciencia, y también las pseudociencias. En ese sentido, bueno, pues podemos comentar, ¿no? Que la ciencia surge como este esfuerzo, ¿no? Del hombre y su curiosidad por entender el mundo que lo rodea. Y si bien tiene raíces la ciencia en las antiguas civilizaciones, como la griega o la egipcia, pues no fue sino hasta el Renacimiento, ¿no? Cuando a través de personajes como Galileo Galilei o Leonardo da Vinci se empiezan a dar los primeros pasos para sentar las bases de la ciencia como la conocemos hoy en día, ¿no? Por su parte, Charlie, históricamente la clasificación de las pseudociencias creo que han ido avanzando a la par de las ciencias. Pues antes de la antes mencionada, pues estaba mucho más difícil diferenciar una de la otra. Y precisamente es a partir del surgimiento del método y de las disciplinas científicas que se pudo diferenciar o se pudo hacer una diferencia un poquito más importante y más clara entre ellas. Ha de haber sido interesante, ¿no? Porque en algún punto pues no sabías, o no se sabía, o la gente de esa época no sabía que era una ciencia y que era una pseudociencia, ¿no? Y precisamente como no estaban definidas, pues todo lo que ellos hacían, pues podríamos decirle que era parte del método científico, parte de la experimentación y de la conclusión, ¿no? Del análisis de los resultados. Y ahí es donde podían discernir, pues, que era algo funcional, algo que se podría repetir en casos posteriores. Y pues ahí creo que era un pequeño guiño a lo que podría iniciarse como la ciencia, ¿no? Fíjate que das un buen preámbulo a lo que voy a mencionar, ¿no? Uh-huh. Las antiguas civilizaciones hacían ciencia. Y creo que, bueno, si nos ponemos y definimos, o sea, vamos a decirlo así, lo comparamos con la ciencia moderna, pues podemos decir que no hacían ciencia, no hacían ciencia al menos como hoy la conocemos. Sí. Sin embargo, sí podemos decir que existió un buen conocimiento empírico que sentó las bases de la ciencia, ¿no? Muchas de las prácticas de las grandes civilizaciones consistían en la práctica y en la observación cuidadosa, ¿no? Lo que les permitió avanzar en la parte, pues en lo que se convertiría en ciencias como la astronomía o la ingeniería, ¿no? Están las grandes obras pues que continúan hasta la fecha y que evidentemente fueron resultado de un proceso de generación de conocimientos. No era ciencia, pero sí era una forma de generar un conocimiento de alguna manera objetivo que te permitía edificar construcciones o bien determinar ciertos ciclos astronómicos. Uh-huh, exactamente. De hecho, esto que comentas es un poco el concepto de razonamiento inductivo, ¿no? Que esto ya lo utilizaban pues, los antiguos pensadores y los antiguos filósofos, ¿no? Como Platón, Aristóteles, incluso Hipócrates ya tenía un método desarrollado para la comprobación de sus teorías galénicas. Sin embargo, pues como también decías, pues su metodología pues, estaba basada solamente en la deducción y en el conocimiento empírico. Fue más o menos hasta el siglo XV, y a partir de los criterios ya estandarizados y elaborados por el creador del método científico Francis Bacon, que se construyó una idea un poco más definida y más elegante de lo que es la ciencia actualmente. Y después viene, ¿no? Después viene la revolución científica, ¿no? En el siglo XVII, donde se desafían muchas ideas aceptadas hasta el momento. Y también es donde se sientan las bases, donde se demuestra que el método científico funciona, que es replicable. Y eso lo pone como una fuente de conocimiento y poder que le empieza a separar de la creencia religiosa. Sí, otro aspecto importante que ayudó a la especialización, de hecho, de la ciencia, fue también la creación de un lenguaje específico, un lenguaje científico.
La manera en la que se transmitían los nuevos conocimientos pues requería de un lenguaje más especializado, que pudiera ser interpretado por diferentes personas, ¿no? Que conocieran del tema que se estaba tratando. Es decir, nació una nueva forma de comunicarse, una nueva forma de discurso, el discurso científico. Y así podemos decir que el conocimiento que se construye, el conocimiento científico se construye y se legitima a través de este discurso. En el caso de la ciencia en particular, quizá una de sus principales características es que el discurso construye la realidad por encima de la lengua, o sea, que trasciende y se conecta con la humanidad a través de un sistema semiótico. Este sistema busca claramente la objetividad y la racionalidad de la ciencia. Además, su sistema no está asociado a una sociedad determinada, lo que significa que tiene la característica de universalidad. ¿Qué es la universalidad? Bueno, pues simplemente es que sin importar si un investigador es de México, de China, de Australia, siempre estos se comprenderán los unos a los otros, ¿no? Perfectamente con el lenguaje de la ciencia, con esta semiótica, independiente de su lengua, de su religión, de su cultura, de su visión cosmológica o de sus valores incluso. Independientemente de que más adelante vamos a ver las características de la ciencia, el hecho de que estemos hablando ahorita del discurso científico tiene este espacio en la definición de la ciencia, porque es precisamente, como mencionas, a través del discurso como se está construyendo la ciencia. Es decir, o sea, uno puede tener en su cabecita, ¿no? La idea, la curiosidad, pero es a través del discurso, es a través del escrito, de la comunicación, del ejercicio de comunicación que haces, que se está transmitiendo el conocimiento a otras personas. No es como antes, por ejemplo, que este tipo de conocimiento, o más bien, no existía la transmisión de este tipo de conocimiento, sino era únicamente una transmisión de conocimiento, digamos, genético, ¿no? Que lo hemos platicado en varias ocasiones, como por ejemplo el patrón de la migración de las especies, de algunas especies de aves, ¿no? En primer lugar, con el nacimiento del habla y de la comunicación, valga la redundancia, hablada, es como se llegan a transmitir, por ejemplo, el cómo se hace el fuego, cómo se conservan los alimentos, y eso también es parte del nacimiento muy arcaico, si tú quieres, ¿no? Del método científico, y eso, pues, extrapolado a los grandes pensadores y a los grandes científicos del siglo XV, siglo XVI, hasta nuestras épocas, pues es la evolución de ese mismo lenguaje a un discurso más especializado que, como comentamos, pues es el discurso científico. Evidentemente, el discurso científico es una evolución, una especialización, como lo mencionabas, es una de sus grandes características, que hay una especialización que le permite diferenciarse de otros tipos de discursos, de un discurso religioso, de un discurso político o de un discurso artístico. Correcto. Pues bueno, la ciencia per se pues posee características, como ya lo habíamos comentado, que la definen y la diferencian pues, de otras maneras de cómo se genera el conocimiento y cómo se difunde el conocimiento. Para empezar, tiene que estar basado en evidencia empírica, ¿no? Como lo hacían los grandes pensadores anteriormente, ¿no? Básicamente la ciencia se basa en la experimentación, en la observación y en la experimentación de algunos problemas que se dan a lo largo de la humanidad, ¿no? En segundo lugar, pues tiene que ser reproducible, es decir, que cada vez que se realice un experimento, pues tiene que arrojar los mismos resultados y la misma conclusión. Tiene que tener también falsabilidad, esto significa que tiene o puede tener la característica de poder ser refutada con más experimentación y con más observación, lo que la obliga al mismo tiempo a ser reproducible. Y eso es algo importante, ¿no? Porque no es como de, yo creo que está mal, no. Demuéstrame que está mal. Claro. De hecho, hay un concepto que se llama el peso de la prueba, que ya lo iremos desarrollando en programas posteriores, pero básicamente significa que si tú tienes un problema o una hipótesis, tienes que comprobar que esa hipótesis sea cierta. Ese es el objetivo del método científico. Tienes que comprobar que lo que dices está siendo cierto. Difiere un poco de los conocimientos religiosos, por ejemplo, ¿no? Que te dicen que hay un Dios y tú dices, pues no hay un Dios. Compruébame que no hay un Dios. No puedes comprobar algo que no existe. A eso se refiere con el peso de la prueba, ¿no?
Pero bueno, nos estamos alejando un poquito más del tema. Vamos más adelante a un ese poco más tema, adelante, ¿no? Con exactamente. las pseudociencias. Pues bueno, en tercer lugar o en cuarto lugar, tiene que ser la ciencia tiene que ser autocorrectiva, ¿no? Que pues tal cual, como lo dice la palabra, pues tiende a autocorregirse con base en los experimentos y en la repetibilidad y la reproducibilidad de los experimentos y los datos que arroje. Y eso está muy relacionado con el pasado, ¿no? También que mencionabas. O sea, es como muy, muy de cerca, porque es un principio muy importante, la autocorrección. Eso es lo que también diferencia la ciencia de cualquier otra forma de generar conocimiento que tenemos. Otra característica de la ciencia es que pues también tiene que ser lógica, ¿no? Tanto las teorías como las conclusiones pues tienen que ser coherentes unas con las otras. Otra característica importante es que debe ser objetiva, ¿no? Lo que quiere decir que para minimizar los sesgos personales o culturales, pues no tienes que ver los resultados ni tienes que entrar al experimento con ciertos prejuicios, ¿no? Es decir, tiene que ser objetiva, valga la redundancia, ¿no? Para, lo más importante, pues la hora de la interpretación de los datos, ¿no? Que ahí no tiene que entrar ninguna de los prejuicios que tengas anteriormente establecidos. Yo ahí agregaría otras características que también considero que son importantes, y que es la rigurosidad de la metodología. El método científico es riguroso, siempre está buscando perfeccionarse y siempre está buscando las mejores prácticas de investigación que eliminen el sesgo. Sabemos, como en nuestra formación científica, que pues incluso existen metodologías, existen mecanismos estadísticos que te ayudan a determinar matemáticamente el grado de error que pueden tener tus resultados, y si tus resultados están dentro de un grado de error aceptable, pues entonces tu investigación o los resultados que obtuviste pues pueden ser validados. Si están fuera de esos rangos, pues van a ser rechazados totalmente. Otro punto es el tema de la comunicación y la revisión por pares. Creo que esto lo podemos resumir muy básicamente, que la revisión por pares es jugarle al abogado del diablo. Tú haces una investigación y si la quieres publicar en un journal de prestigio, una revista especializada, pues entonces tiene que pasar por un proceso de revisión por otros científicos que evidentemente son expertos en la materia en la que tú estás trabajando y que van a cuestionar tu artículo, un poco similar al ejercicio que se hace cuando te vas a titular. Te cuestionan tu investigación y tú tienes a lo mejor que defenderla, pero esto es un mecanismo que permite esta autocrítica, ¿no? Sería una autocrítica constructiva para que la investigación, o aseguremos que lo que se está publicando está apegado a las mejores prácticas de investigación científica. Y esto puede ser, a lo mejor, puede sonar redundante para quien nos está escuchando, pero pues creo que es una también de las características de la ciencia, que una característica tiene que ver y va de la mano con la otra. Esto que tú hablas de la comunicación y la revisión de pares, pues no es nada más y nada menos que la repetibilidad también, ¿no? O sea, va a ser cuestionado y además de ser cuestionado va a ser sometido a prueba. Va a volver a ser sometido a prueba bajo las mismas metodologías rigurosas por las que cualquier experimentación o cualquier hipótesis pues tiene que estar sometida. Así es. Y que también lo que tú investigas tiene que ser comunicable, ¿no? Eso es algo muy importante, porque la finalidad de la ciencia y la finalidad de su discurso, pues es la de informar. Sí. Y por último, que no menos importante, pero que ya estuvimos repitiendo a lo mejor un poco, pues es la universalidad. La universalidad, precisamente todos estos mecanismos que ya mencionamos, permiten que cuando tenemos un cuerpo suficiente de conocimiento sobre un tema en específico, podamos tener un consenso y podamos aceptar de manera universal que una idea o una teoría están en lo correcto o vaya, que son aceptadas por toda la comunidad científica. Ya lo decías tú, o lo mencionábamos, si tú quieres refutar eso, pues entonces hay que ponerse a investigar y hay que ponerse a demostrar con objetividad, obviamente, no con saña de querer nada más tirar la teoría porque sí,
sino con objetividad de por qué podría estar mal o qué se puede corregir. Claro. Hay quienes se dieron a la tarea de juntar todas estas características y de hacer una metodología, de crear una metodología que actualmente se llama método científico, que tiene más o menos 7 pasos, ¿no? Estos pasos ya están establecidos, no son modificables, y bueno, son los siguientes. Es la observación, como ya lo habíamos comentado, el planteamiento del problema, la hipótesis, el diseño experimental, el análisis de resultados, la conclusión y la que podría decir que es la más importante y la que yo diría que fue la que nos llevó a crear este programa, que es la comunicación de los hallazgos. Y eso nos lleva precisamente a la otra parte de este episodio, que es brindar o dar las características que hacen a una pseudociencia. Uh-huh. Básicamente podríamos decir que es lo contrario, ¿no? Todo lo contrario a la ciencia. Por mencionar algunas, pues hay una falta de rigor, uh-huh. Hay una falta de rigor metodológico, no es exhaustivo, no es analítico, uh-huh. No es riguroso. Claro. Es algo que muchas veces que no va en línea con las mejores prácticas científicas. Otra característica que podría mencionar sería que es irracional, o sea, no hay una teoría que la soporte, o si la hay, la teoría tampoco tiene fundamentos o no tiene evidencias que la soporten, y su conocimiento está desperdigado. Ya lo mencionabas tú, para que tú hagas un artículo científico, para que tú hagas ciencia, de alguna manera tienes que estar conectado con el cuerpo de conocimientos que ya existe. Sin duda. No vas a inventarte algo nada más para que pues te crean. Uh-huh. Eso es algo que sí pasa en las pseudociencias. Tú te lo creas para que los demás te crean. Y es incuestionable. Y es incuestionable. Esa es otra de sus características, ¿no? Está fundamentada en la creencia. Es totalmente incuestionable, no se puede verificar, no puede refutarlo, y eso lo convierte también en una pseudociencia. Es dogmática, uh-huh. Porque no es autocorrectiva y por lo tanto no cambia. Como veremos más adelante y como explicaremos más adelante, algunos ejemplos de pseudociencias muy famosos que pareciera que por ser ampliamente aceptados son, ¿verdad? O son ciencias, que no es cierto. Pero que vemos esa característica de que son las mismas técnicas, son las mismas prácticas, uh-huh. Que las de hace 1000 años. Uh-huh. Por eso son dogmáticas, porque no cambian. Y si las cuestionas, entonces el argumento automáticamente de descalificación. Claro. Te descalifican automáticamente. Exactamente. Tú no sabes, es que tú no conoces de ciencia, es que esto es muy real, es que por qué lo preguntas, estás por qué no vendido crees. A las empresas, ¿no? Exactamente. Y bueno, la que ya comentamos es incompatible con las teorías científicas, ¿no? Lo que sí hacen es tomar parte del discurso de la ciencia, de la especialización de la ciencia, tomar términos, tomar a lo mejor hasta la estructura de escritura, pero la mezclan conceptos, mezclan teorías, y pues es que la energía cuántica o la energía natural o cosas así. Digamos que las pseudociencias tienen esa tendencia a disfrazarse de conocimiento científico, ¿no? Pero al mismo tiempo y de manera diametralmente opuesta, Charlie, no necesitan de documentos o de otros experimentos que avalen su eficacia, porque claramente pues no requieren de ninguna comprobación. Y voy a hablar ahora de una técnica que utilizan estas pseudociencias para intentar legitimarse, y este es un lenguaje que se llama lenguaje en jerga. Esta es una técnica que se usa habitualmente con el propósito de enturbiar algún tema, hacerlo confuso y disfrazarlo de ciencia. Donde se mezclan un montón de palabras y conceptos con tecnicismos científicos, como ya lo mencionabas, llegando al punto de generar algunos neologismos, ¿no? Relegados a la libre interpretación de cualquier persona, ¿no? Un ejemplo de ellos pues es la fisiognomía, así como lo escuchan, fisiognomía, o la morfopsicología. Hay hasta quienes han aprovechado la moda del prefijo neuro para vender algunas nuevas pseudoterapias milagros, ¿no? Algunas palabras como vibración o energía o conceptos que hemos escuchado con frecuencia sufren de una descontextualización grave, ¿no? Súper radical, y dan paso a una confusión lingüística que provoca tener que admitir claramente que no entendemos algo y pues de quedar pues como unos tontos.
Por ejemplo, cuando un comentarista, ¿no?, deportivo dice que la afición está enardecida y está vibrando con mucha energía positiva, ciertamente no quiere decir que las personas estén pasando por convulsiones provocadas por un flujo súbito de positrones, ¿no? Por ejemplo, la energía emocional y la energía que podemos ver en que aparecen en las ecuaciones físicas, pues tienen un parentesco ciertamente metafórico. Afirmar que según la física cuántica los pensamientos deben de vibrar en una frecuencia alta y en una frecuencia positiva para traer buena salud o buena suerte, pues revela, como dijimos, una confusión conceptual que se puede comparar incluso con la de creer que la Coca-Cola pues es un tipo de refresco hecha a base de cocaína, ¿no? ¿Tú cuál dirías, Charlie, que es la línea divisoria entre la ciencia y la pseudociencia? Pareciera que para el ojo no entrenado, vamos a decirlo así, no existe la línea es muy delgada. Uh-huh. Pero como ya lo vimos, los principios de la ciencia son totalmente opuestos a los de las pseudociencias. Creo que podemos dar algunas herramientas para que diferencien o para que quien nos está escuchando diferencie una ciencia de una pseudociencia. Creo que el primer punto para mí es hacer una reflexión verdaderamente interna y ser muy honesto con uno mismo. Y preguntarse, ¿realmente estoy dispuesto a conocer la verdad, aunque la verdad no encaje en mis creencias o en mis valores? Creo que ese es un punto sumamente importante. Uno tiene que ser honesto consigo mismo. Pues sí, ya lo dijo un gran sabio, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Otro punto sería que las pseudociencias a menudo se caracterizan por brindar explicaciones vagas. Como dijimos, no están soportadas en ninguna teoría, por lo que sus explicaciones o su justificación Uh-huh. es muy vaga. Y por eso es fácil de alguna manera entenderlas y recordarlas. Sí. Otro punto sería lo que ya dijimos, la apertura a la crítica. Si no es refutable, si no puedes cuestionarlo, pues es una pseudociencia. Si cuando lo cuestionas lo primero que te dicen es, tú estás vendido, o te están descalificando, pues entonces estamos hablando de una pseudociencia, porque estamos hablando de su base dogmática y de su base de creencias. Uh-huh. Otro punto sería el del sensacionalismo. Sí. Evidentemente las pseudociencias se venden con sensacionalismo, con te vamos a curar. Esta es la solución definitiva para todas tus males, para todas tus enfermedades, no hay más. No vayas a ningún otro lado, aquí te lo vendemos y te va a costar 500 pesos. Claro. Y por último, el tema de la promoción y la publicidad. Las pseudociencias por lo general se dan a conocer por canales no oficiales. Por canales no oficiales me refiero a través de medios o a través de canales de comunicación por los que no pueden entrar. Por ejemplo, nunca vas a ver que una teoría pseudocientífica sea publicada en una revista de alto impacto. Entonces, generalmente se publican o se distribuyen a través de redes sociales, a través de libros también. Uh-huh. Hay libros que hablan de pseudociencias o que pareciera que son de ciencia, pero son pseudociencias. Blogs personales, o medios de comunicación masiva por lo general. Como veremos ya después, muchas veces las pseudociencias intentan más que nada vender. Claro. Creo que podemos aprovechar un poquito el tiempo y dar al menos 3 ejemplos de pseudociencias. ¿De acuerdo? Sí, si quieres podemos comenzar con la que se me viene a la mente, que está creo que más difundida en México y en el mundo, que es la homeopatía, ¿no? Es una práctica muy antigua. La primera vez que escuchamos hablar de ella fue en 1808 con un señor que se apellida Hahnemann, del cual también ya hablaremos en episodios posteriores. Para comenzar, en estos preparados homeopáticos, pues no existe un principio activo, ¿no? En todos los casos, las diluciones empleadas son diluciones infinitesimales, ¿no? Esto implica que la dilución, o que en la dilución que se hace, pues no queda ni rastro ni traza del compuesto que se añadió al principio. Otro de los puntos o de los conceptos que utiliza la homeopatía es la memoria del agua. La supuesta memoria del agua no está apoyada por ninguna evidencia lógica, Carlos. Memoria del agua. ¿Qué es eso de la memoria del agua? Pues es una teoría que te dice que si le hablas bonito al agua, si le pones música, si la haces vibrar alto, pues en primer lugar hay unos experimentos que te dicen que una planta va a crecer con mayor vigor y que va a ser más bonita y va a ser más fértil.
como decías, son conceptos que utiliza la pseudociencia que tienden a utilizar palabras rimbombantes, pero explicaciones muy simples, ¿no? Es la energía vital, ¿no? Que es también otra de las cosas que vamos a hablar en la siguiente pseudociencia. La energía vital. ¿Y qué es la energía vital? Pues solamente el que practica, valga la redundancia, la práctica, pues conoce esa energía vital, ¿no? Porque pues no te hablan de flujos de electrones, no te hablan de vibración en hertz, no te Una hablan de explicación eso. vaga. Exactamente, una explicación vaga y fácil de entender para los que no quieren ir más allá, ¿no? Y... Creo que aquí Sí. sería bueno puntualizar. No nos burlamos, no estamos buscando burlarnos de la gente, ¿no? Si escuchan que nos reímos, es más bien por el tema de reírnos de la propia teoría, ¿no? Del argumento, no de la persona. Exactamente. Sí, nosotros no somos nadie para juzgar absolutamente a ninguna persona y en efecto habrá personas que no tendrán las bases que tienen algunas otras pues para poder discernir, ¿no? Y pues eso es de lo que se agarran las pseudociencias para ser tan populares. Otro principio de que habla la homeopatía es de la similitud o el principio de similitud, ¿no? El principio de similitud carece en principio de toda base teórica y experimental. El principio de lo similar cura a lo similar, ¿no? Pues no existe ninguna comprobación contrastada sobre la efectividad de dicho principio y no hay ningún estudio publicado hasta la fecha que muestre el efecto de que un medicamento homeopático comparado con uno de los llamados alopáticos pues tengan la misma eficiencia, ¿no? Ni la misma, por supuesto, hablemos ya de la seguridad y pues mucho menos de eficacia. Otra pseudociencia, más bien, que es muy, muy famosa, muy aceptada, de la que de hecho todos los días, hasta algunos programas tienen su sección especial, ¿no? Es la astrología. Los programas, los periódicos, las revistas, los programas de radio. Efectivamente. La astrología podríamos decir que es que a lo mejor en los tiempos de las civilizaciones antiguas podría haberse considerado, una ciencia, ¿no? Evidentemente había un buen bagaje de conocimientos, Claro. había una predictibilidad por el movimiento de los astros. Sin embargo, la astrología mete este componente religioso o mitológico en este bagaje de conocimientos y eso lo convierte en una pseudociencia. Claro. Actualmente podemos explicar su fenómeno, su aceptación por algo que se le conoce como el efecto Forer, ¿no? Que es un fenómeno psicológico en el que las personas aceptan lo que les dice la astrología porque sus explicaciones muchas veces son tan vagas y orientadas a lo mejor muchas veces a la personalidad de la persona, pero esas descripciones de personalidad son tan vagas que pues encajan con la mayoría de la población, Claro. ¿no? Y por eso los aceptan. Porque, sí, yo me parezco a eso que están diciendo. Oye, sí es cierto, o sea, pues es que yo ayer, sí me caí, ¿no? Por ejemplo. O porque sus predicciones muchas veces son así, ¿no? De, pues mañana va a temblar. Y pues sí, va a temblar, efectivamente, ¿no? No se va a sentir. Ahí es donde está el detalle. Va a temblar, pero no se va a sentir, que es diferente. Y muchas veces responde a una necesidad de pertenencia, ¿no? De pertenencia a un grupo, tal vez, ¿no? De, bueno, pues, así somos los Libra y así somos los Acuario. Efectivamente. Sí. Y tiene explicación precisamente en este efecto, en el efecto Forer. ¿Qué otra pseudociencia? Otra pseudociencia que también viene de muchísimo tiempo atrás es la acupuntura, ¿no? Para empezar, la acupuntura, como les decíamos hace un ratito, se basa en la energía vital de las personas. La energía no es algo abstracto, Carlos, sino algo medible, y pues nunca se ha podido determinar a cuántos julios equivale el chi o la energía vital, ¿no? Eso es lo único cierto. En la mitología china se decía que la enfermedad era causada por los demonios que entraban en el cuerpo, y que pinchándolos, pues iba a ser la manera en la que iban a salir. Hay cierta jerga también en la acupuntura. Hablan acerca de los meridianos. Los 12 meridianos equivalen a los 12 ríos de China.
bueno, a los 12 ríos de China mitológica y los 365 puntos de acupuntura a los 365 días del año. Ahí tenemos, para empezar, un grave problema matemático, ¿no crees? Matemático y anatómico. Además de que, pues, intentar localizar estos puntos en diferentes tipos de personas, en una persona obesa, en una persona delgada, en una mujer, en un niño, en una persona embarazada, pues es, pues, físicamente muy complicado, ¿no? Y eso añadiéndole que, además de las constituciones físicas diferentes, pues es un reto para todo el mundo, excepto para el acupuntor, creo que así se llama, ¿no? Que es el único que conoce esas vías de comunicación entre la energía vital de las personas, ¿no? Y esto sobre todo cuando pues nadie en el ámbito científico pues ha visto o ha notado alguna particularidad anatómica distintiva de los canales o de estos puntos de acupuntura, ¿no? Y bueno, creo que finalmente tenemos una mención honorífica, ¿no? Una mención honorífica a la herbolaria. Antes de pasar a ella, yo nada más complementar el tema de la acupuntura. Sí. Como decíamos, como una pseudociencia, la práctica, o sea, su práctica es la misma que la de hace milenios. Milenios. No ha cambiado. Claro. Eso lo convierte en una pseudociencia. Así es. Es una de las características que le confieren ese título, si se le puede decir así. Retomando el tema de la herbolaria, que tiene una mención honorífica. ¿Por qué? Porque en la herbolaria hay una carencia de rigor científico. Si bien las plantas sabemos que de ellas se extraen muchos medicamentos, hay una falta, esta falta del rigor analítico en la herbolaria provoca que de alguna manera sí caiga en una pseudociencia, porque tenemos un problema ahí con lo que sería el tema de las dosis y la posología, ¿no? De un preparado. O sea, tú agarras tus plantas, las machacas en tu morterito, uh-huh, ¿no? Pero pues como dicen, ¿no? A lo mejor Dios sabrá qué cantidad de principio activo hay ahí, uh-huh, ¿no? ¿Funciona? Sí puede funcionar. O no, porque a lo mejor la planta no produjo el suficiente y pues no va a tener la actividad suficiente para crear o generar un impacto que se note, ¿no? Uh-huh. O produce de más y puede llegar a ser tóxica, ¿no? De más y puede ser tóxica, ¿no? Como decimos, es una falta total de una parte analítica. Esta, retomando el que es una mención honorífica, responde a ciertos criterios que han tomado las grandes... las autoridades, ¿no? Exactamente, las autoridades sanitarias alrededor del mundo, en particular en México, ¿no? Cofepris no tiene solamente a la herbolaria considerada como parte de una terapia médica, también contempla a la homeopatía, tristemente, y a la acupuntura. Esto responde, creo, que a una necesidad que se tiene para controlar la práctica de estas pues de estas pseudociencias, ¿no? Está registrada dentro de la ley, o bueno, está mencionada dentro de la Ley General de Salud, pero es muy vaga. También hablaremos de eso en los próximos episodios, de las características que tienen estas pseudociencias dentro de la legislación mexicana, ¿no? No se confundan, no hay que confundirse si son unas pseudociencias, pero pues creo que es importante mencionar que la autoridad sanitaria mexicana pues sí las tiene contempladas, y veremos más adelante pues las características del por qué las tiene contempladas, y daremos pues nuestra opinión al respecto, ¿no? Ahorita creo que salirnos un poquito del tema. Pues, ¿qué podemos decir de la ciencia y la pseudociencia? Pues mira, pues como parte de la ciencia, creo que un punto importante es el tema de la comunicación, ¿no? Mencionábamos el tema del discurso científico como un discurso especializado que permitió a la ciencia evolucionar, diferenciarse y especializarse. Uh-huh. Y también dentro de este rubro de la comunicación, pues tenemos que
que evidentemente la ciencia siempre se va a comunicar, o cuando se comunique al público, va a ser muchas veces a través, o bueno, la ciencia, o sea, la que se genera del laboratorio, vamos a decirlo así, a la Ujú. comunicación, pues siempre se va a publicar en revistas científicas, ¿no? Se va a publicar en revistas científicas. Después a lo mejor se hace un trabajo, ¿no?, de comunicación, de Así es, divulgación ya, correcto. ¿no? Pero en primera instancia va a salir publicado a través de una revista científica en un paper, ¿no? ¿Qué otras características te gustaría eh, darles un refresh de las que vimos hoy? Claro, podemos recordar que pues tiene una metodología bien definida, ¿no? Bien definida y cada vez más refinada. Es objetiva, es rigurosa, es comprobable, ¿no? Es importante que, como decíamos, en cualquier parte del mundo la ciencia va a seguir siendo ciencia y la gravedad va a seguir siendo, va a seguir teniendo la misma magnitud, más o menos, en cualquier parte del mundo, ¿no? Eh, es reproducible, que es un poco lo que acabo de mencionar. Es estable y es autocorrectiva. ¿Y de la pseudociencia? Pues a diferencia de las características que tiene la ciencia, puedo mencionar que en cuanto a comunicación, pues va a estar, digamos que va a ser de libre venta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? No como los artículos científicos, que si bien es cierto, artículos científicos, perdón, que si bien es cierto al principio, pues van a tener van a ser complicados de entenderlos para la población en general. Por eso existen trabajos como este, ¿no? De la comunicación de la ciencia, de la divulgación de la ciencia. Esta misma práctica, pues no la vamos a ver reflejada en las prácticas pseudocientíficas, ¿no? Carecen de método, son completamente subjetivas, te quieren prometer pues a efectos milagrosos, ¿no? Con una sola terapia te quieren curar absolutamente todo. Son generales, son burdas, te crean falsas esperanzas y creo que lo más importante de todo es que son inútiles. Así es, porque no sirven para nada. No han servido para nada nunca, ni antes, ni ahora, ni después. Jamás. Pues bueno, hemos llegado al final de esta primera emisión. Recuerden continuar sintonizándonos. Esperamos que este primer episodio les haya gustado. Creímos, a lo mejor el tema de inicio no les parece muy interesante, pero creímos que era necesario definir en este primer episodio, pues delimitar, ¿no?, la definición de lo que es una pseudociencia, de lo que es la ciencia, porque pues los episodios que siguen pues son conceptos, son términos que vamos a estar usando pues Recurrentemente. exactamente, ¿Sí? ¿no? Entonces por eso es importante que marquemos al menos como un antecedente, ¿no? Ujú. De a qué nos referimos cuando estamos hablando de ciencia, de pseudociencia. Y pues recuerden seguirnos a través de Spotify, de Apple Podcast, de YouTube y también en nuestras redes sociales, donde estamos publicando contenido bastante interesante, gracioso. Recuerden que son nuestros primeros episodios, entonces téngannos paciencia, vamos a intentar mejorar. Déjenos sus comentarios ahí en la cajita de comentarios, qué creen que podemos mejorar. ¿Qué temas les o gustaría qué también temas que les abordar, gustaría. ¿no? Porque a lo mejor dicen pseudociencias, pues sí, creo que yo ya sé mucho de esto, o creo que no me interesa. Yo creo que la comunicación rompiendo esta cuarta pared es también bastante importante para nosotros y para el crecimiento de este canal. Así es. Y pues Esperamos que esta iniciativa haya sido de tu completo agrado y contamos con que nos sintonices la próxima semana en una emisión más de Cienciacionalistas. Charlie, te quiero agradecer por brindarnos tu presencia, tus ideas y por todo lo que haces en este podcast. Nosotros fuimos Daryl y Charlie. te agradecemos tu tiempo y recuerda que el conocimiento habla solo donde la sabiduría escucha. Nos vemos en el próximo episodio.